Hola, mi nombre es Mabel Villafuerte Vera, estudio la carrera de Ingeniería Civil, estoy en 10º semestre y el tema que se va a presentar son las cualidades del sonido. Para esto vamos a definir primero lo que es el sonido. El sonido no es nada más que la sensación que se produce en nuestro oído por algo que vibre, llamado cuerpo sonoro, que puede ser un instrumento musical o no. Algo que lo transmita, que puede ser el aire, el agua o un medio sólido. También algo que lo reciba, que sería nuestro oído. El sonido entonces es producido por algún cuerpo sonoro que vibra. Esto no quiere decir que todos los cuerpos sonoros sean instrumentos musicales, por lo que podríamos diferenciar dos grandes grupos dentro del sonido. El primero podemos definir al ruido. El ruido es todos los sonidos que no tienen armonía, como por ejemplo el motor de cualquier vehículo, en este caso un niño, como decía en este caso, un niño gritando. Lo escucho gritando. También tenemos el sonido musical. El sonido musical es todo lo contrario al ruido. El sonido musical son los que emiten los instrumentos musicales. Los que vibra puede ser el aire en un instrumento de viento, una cuerda en uno de cuerda o una membrana en uno de percusión. En este caso tenemos para presentar el ejemplo de un tambor. Entonces se pudo observar cuál es la diferencia entre sonido musical y ruido. Pero, ¿y cuál es el medio de propagación del sonido entonces? Como se mencionó anteriormente, este puede ser el aire, el agua y algún medio sólido. El sonido, cuando se encuentra con un obstáculo, como este puede ser como la pared, rebota y se refleja llegando de nuevo al emisor. La sensación es que el sonido dura más y se extingue más tarde. Es la misma sensación que se produce cuando hablamos en una habitación, ya esta sea vacía o una iglesia. A este fenómeno se le denomina reverberación. Cuando el obstáculo está lo suficientemente lejos, puede escucharse el sonido reflejado después del emitido de manera separada. Esto es un concepto que muchos de nosotros siempre hacemos referencia y al cual se le denomina eco, pero no sabemos realmente cuál era la definición hasta el día de hoy. He aquí un ejemplo del eco. Ahora sí, vamos a nuestro tema de interés. Una vez que ya hemos definido lo que es el sonido y cuál es el medio de propagación del mismo. Las cualidades del sonido. El sonido tiene 4 cualidades, que es altura, duración y 2 más que se describirán próximamente. Bueno, la altura se puede decir o se puede definir que depende del número de vibraciones por segundo. Esta se mide en Hz y se denomina frecuencia de onda. Entonces, a mayor frecuencia o número de vibraciones, es decir, más hercios, este va a ser el sonido va a ser más agudo. Pero si es viceversa, es decir, cuanto menos vibraciones tenga, el sonido va a ser más grave. Esto se puede diferenciar debido a que en la representación del sonido debemos ver que las miraremos de maneras pegadas o despegadas, es decir, las ondas entre sí. Para los sonidos graves, las ondas van a ir más despegadas, mientras que para los sonidos agudos, las ondas van a ir un poco más pegaditas. Un ejemplo para
que tenemos para el sonido agudo es el violín, que es un instrumento musical. El león genera como lo podemos escuchar, genera un sonido grave respecto al sonido del violín. Ahora también tenemos lo que es la cualidad de la duración. Esta depende de la persistencia de la onda, que quiere decir de lo que tarde en extinguirse. A mayor persistencia el sonido es más largo y a menor persistencia el sonido es más corto. Quiere decir que la duración se divide en largo y corto. Para esto también tenemos un ejemplo o dos ejemplos que va a hacer diferenciar lo uno de lo otro. Entonces se pudo notar que el martillo tuvo un sonido más largo. Perdón, el martillo tuvo un sonido corto, o sea, se escuchan golpes secos, sonidos cortos. A diferencia de las alarmas que tienden a tener sonidos más largos. Ahora sí podemos continuar con las dos últimas cualidades que nos hacen falta, y no por estas son las menos importantes. Tenemos la intensidad, que esta depende de la amplitud de la onda. La intensidad se mide en decibelios, dB, y se denomina frecuencia de onda. A mayor amplitud, el sonido es más fuerte. Así podemos observar esto. La amplitud es la distancia que hay entre este extremo con este extremo que está acá. Si podemos ver, a menor amplitud el sonido es más flojo. Este es el sonido más débil. Podemos observar que la distancia que hay entre esta parte, la zona superior y la zona inferior, es menor a diferencia de lo que producen las ondas de sonido fuerte. Entonces se puede llegar a la conclusión de que, bueno, no la conclusión, el oído humano solo puede escuchar un rango de decibelios entre 10 y 120 dB. A los 10 dB se le denomina umbral de audibilidad, por ser la intensidad menor, a partir de la cual podemos percibir el sonido, es decir, menos de esto no vamos a poder percibir, pero a los 120 decibeles se le denomina umbral del dolor. Un nivel de intensidad elevado y continuo puede repercutir en nuestra salud física y mental. Por ejemplo, el uso de MP3 con auriculares durante mucho tiempo a diario y a un volumen demasiado elevado puede derivar con el tiempo una pérdida auditiva irreversible. Por ejemplo, también tenemos cuando hemos entrado a una discoteca y el sonido está demasiado fuerte, que salimos con cierta vibración o sensación de vibración en los oídos que nos dura un tiempo un poco prolongado una vez saliendo del ruido. Eso también, si se lo hace de manera continua, puede dañar nuestra audición. Por último, tenemos el timbre. El timbre depende de la suma del sonido fundamental con los armónicos. Todo sonido está formado por la unión de varios sonidos secundarios llamados armónicos. El que predominen unos u otros dará como resultado el color especial de cada sonido y permite distinguir un clarinete de un piano o un violín. Por ejemplo, el resultado de todo esto es una onda muy compleja en relación con las otras cualidades de sonido. El timbre también se le llama el color del sonido y como se dijo anteriormente, nos podemos diferenciar un instrumento del otro. También la diferencia entre dos voces o dos guitarras también dependen del timbre. Una puede sonar más dulce que la otra, o más metálica, o más opaca, o más brillante. Es como cuando escuchamos dos timbres de voces diferentes. Solemos decir, esa voz es un poco más dulce, o esa voz es un poco más
más brillante, más opaca. Estaba la jirafa sola con su tambor.